Ya la grabación, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues yo voy a aprovechar que ya estamos grabando para comenzar este encuentro y ajustarnos a los tiempos, aunque siga entrando gente. Bueno, lo primero, encantada y muchísimas gracias por estar aquí ahora y por la acogida tan bonita que ha tenido esta propuesta, que, bueno, nos hacía mucha ilusión poder encontrarnos y compartir en estas fechas. Veo que hay gente del sur, del norte, del este y del oeste, y bueno, no me voy a alargar mucho con la introducción. El tema de hoy es hablar un poco en general de salud mental perinatal y bueno, le he estado dando muchas vueltas estos días porque me apetecía como prepararlo y compartirlo bien. Y finalmente he decidido que no voy a usar ninguna presentación, ningún PowerPoint. Me lo voy a tomar como estar aquí conversando con todos ustedes y con todas vosotras. Sé que hay gente en la sala muy experta y que lleva muchos años trabajando en este área y que podría aportar muchísimo. Y también entiendo que hay gente que está llegando ahora a la salud mental perinatal. Así que bueno, voy a empezar un poco introduciendo el concepto, ¿no? Porque esto de salud mental perinatal ahora empieza a sonar un poquito. Hace unos años la gente no se extrañaba, pero ahora parece que está habiendo un boom y que está sonando muchísimo, ¿no? Cuando hablamos de salud mental perinatal, es un concepto muy amplio que vamos a ir viendo que va a coger muchos procesos. Hace referencia a todos los procesos de salud mental implicados en todo lo que rodea la llegada a la vida de un nuevo ser humano. La OMS, por ejemplo, ubica el inicio de la salud mental perinatal desde el embarazo hasta el primer año después del nacimiento, pero nosotras en el instituto este margen lo ampliamos un poquito más, porque pensamos que ya hay que incluir como salud mental perinatal desde el momento en que llega el deseo de ser madre o de ser padre y se van a poner en marcha estos procesos, ¿no? Entonces ya en la búsqueda de un embarazo, de una maternidad, de una paternidad, ya podríamos estar hablando de perinatalidad. Y hablamos de salud mental perinatal para visibilizar la importancia, sobre todo, de cuidar de la salud mental de las mujeres en este proceso que les va a atravesar corporalmente, ¿no? Desde que conectamos con el deseo de ser madres hasta la concepción, pasando por el embarazo con toda su riqueza y complejidad, el parto, el nacimiento, el posparto, la lactancia. Bueno, el concepto de salud mental perinatal, por un lado, engloba todo lo que ya acontece a nivel psíquico, a nivel emocional, a nivel psicológico, pero en realidad va mucho más allá. Porque yo creo que cuando hablamos de salud mental perinatal, y esta es un poco la idea que yo traía hoy aquí para pensar juntas, en realidad de lo que estamos hablando es del origen de la salud mental. Porque ¿qué pasa? Que en el momento en que una mujer concibe y queda embarazada, ¿no? Ahí ya están empezando, como si dijéramos, a construirse o a excavarse casi, ¿no? Los pilares de lo que será la salud mental de esa persona en construcción, de esa persona que va a estar llegando a la vida. Entonces, a mí me gusta mucho cuando hablo de salud mental perinatal y tengo oportunidades como esta de hablar a tantos profesionales, me gusta empezar lanzándoos unas preguntas. Así que os animo, si queréis, a que tenéis ahí un papel, un lápiz, veo que algunas estáis escribiendo, ¿no? Y simplemente no son preguntas que vayamos a responder ahora, pero son preguntas que algunas ya habéis trabajado, pero otras personas no, ¿no? Y la pregunta, por ejemplo, la primera es, ¿qué sabes tú de cómo fue tu concepción? ¿Cómo fuiste concebida o concebido, ¿no? ¿Qué estaba pasando tu madre en el momento en que concibió, en el momento en que ese embrioncito que eras tú se agarró a ese útero, ¿no? ¿Qué estaba viviendo tu madre en el momento de tu concepción? ¿Dónde estaba tu padre, no? Si había ahí un padre, ¿y cómo fue esa concepción? ¿Fuiste concebida espontáneamente? O igual aquí ya entre nosotras hay personas que fueron concebidas por reproducción asistida, ¿no? Porque ya esto lleva unas cuantas décadas. Fuiste concebida en un laboratorio. ¿Y cómo acogió? ¿Cómo acogió tu madre? ¿Cómo supo tu madre que estaba embarazada de ti? ¿Cómo se enteró? ¿No? ¿Se hizo un test de embarazo o ya lo sabía? ¿Cómo se sintió cuando supo que tú venías, ¿no? ¿Se alegró o fue un susto o fue un disgusto, ¿no? Todo puede ser. ¿Y cómo acogió la noticia? Pues el resto de la familia que te hubiera tu madre en aquel momento, ¿no? ¿Con quién estaba tu madre? ¿Estaba en una relación de pareja? ¿Estaba tu padre por ahí? ¿O estaba sola? Bueno, todas estas preguntas
Yo os las lanzo, no las vamos a responder ahora, pero para mí esto es empezar a trabajar en salud mental perinatal, ¿vale? Luego volveremos un poco a la teoría. Entonces, la siguiente pregunta sería un poco esta, ¿no? ¿Qué estaba pasando en el mundo cuando tu mamá se quedó embarazada de ti? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo histórico? ¿Dónde estaba tu madre, ¿no? ¿Quién era ella? ¿Estaba estudiando? ¿Estaba trabajando? ¿Estaba en un país? ¿Estaba en otro? ¿Estaba migrando? ¿Dónde estaba su familia? ¿Cómo vivió tu mamá estar embarazada de ti o de vosotras? Igual erais mellizas o gemelas o gemelos, ¿no? Igual había alguien más contigo en el útero. ¿Y cómo crees que fue tu experiencia en el útero de tu madre, ¿no? Si seguimos avanzando por este hilo de preguntas, la siguiente es, pues, ¿cómo se inició el parto, ¿no? ¿Cómo naciste? ¿Y dónde naciste, ¿no? ¿Cómo fue tu nacimiento? ¿Cómo fue el parto para tu madre? ¿Cómo lo vivió ella? ¿Con quién estaba ella cuando te trajo al mundo, ¿no? Estaba ahí papá, estaba ahí el señor ginecólogo jefe de servicio, estaba ahí la partera. ¿Dónde naciste tú? Y estas preguntas son súper interesantes y muchas personas ya no podemos acceder a esta información, o sí, ¿no? A veces porque no va a estar vuestra madre para responder, pero a veces va a haber una tía, a veces va a haber una abuela, a veces hay alguien que rescata algún dato de esta historia. Eh, el proceso de hacernos la pregunta es muy interesante, incluso si no vamos a encontrar respuestas, ¿vale? Porque a veces vamos, bueno, esto es como tener un puzzle de 1 millón de piezas encima de la mesa, ¿no? Vamos a empezar por lo menos a ordenar los colores de las fichas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando tú naciste? ¿Y qué pasó contigo nada más nacer? ¿No? ¿Te dejaron en piel con tu mamá y tu mamá estaba feliz? ¿O te llevaron y te volvieron a traer 10 horas después? Y nadie sabe dónde estuviste tú en esas 10 horas. O sí, te vieron por un cristal, ¿no? Te vieron por una ventanita en un nido con otros bebés. Bueno, ¿y cómo te alimentó tu mamá? ¿No? ¿Había decidido darte la alimentación al pecho? ¿Te pudo amamantar? ¿O tenía clarísimo que no te iba a amamantar y te dio un biberón? ¿Cómo fueron, ¿no? Esos inicios tuyos en la vida y en la alimentación. Y bueno, ¿qué pasó en las semanas siguientes a tu nacimiento, ¿no? ¿Cómo estuvo tu madre? ¿Estaba feliz y enamorada y disfrutando muchísimo de tu llegada al mundo? ¿O estaba en una situación complicadísima? ¿Acababa de fallecer un familiar muy cercano? ¿Estaba en una situación de mucha precariedad económica? Bueno, ¿no? Seguro que entre las personas que estamos aquí ahora habrá todo tipo de historias. Eh, pero es muy interesante entrar ahí, ¿no? Y si siguiéramos tirando del hilo, pues podríamos seguir a esto, ¿no? A cuánto duró la lactancia, a cómo fueron tus primeros meses de vida, quién estaba enamorada del bebé que tú fuiste, ¿no? A veces fue tu mamá, pero a veces fue tu abuela o tu abuelo o tu hermanita mayor, ¿no? Alguien, como dice Bronfenbrenner, alguien tiene que estar loco por el bebé. Y creo que es verdad, porque creo que esto lo necesitamos para la supervivencia de la especie humana, ¿no? Los bebés necesitan que alguien esté loco por ellos, que alguien se enamore del bebé. Y a veces no es mamá. Bueno, entonces, hacernos todas estas preguntas, empezar a recabar toda esta historia que todos los seres humanos traemos, eh, luego nos lleva a, si podemos conocer un poquito, la siguiente pregunta será, ¿cómo crees tú que ha afectado toda esta historia, ¿no? ¿Cómo condicionó, ¿no? Pues que nacieras en un momento de bonanza es muy distinto que llegaras en un momento de precariedad económica. Que fueras concebida en un momento de amor y pasión es muy distinto que ser concebida en un momento de chantaje o de ruptura emocional o incluso en una violación, ¿no? No tiene nada que ver. Bueno, pues el pensar cómo nos ha influido a nosotras, a cada una de nosotras, toda esta parte de nuestra historia, ya nos permite introducirnos en esto que llamamos la mirada perinatal, que tiene que ver, como os decía, para mí, con ir al origen, al verdadero origen de la construcción del psiquismo humano, ¿vale? Y a veces esto ha estado oculto hasta hace poco en una especie de negación, ¿no? Parece que como los bebés no recuerdan, como nadie se acuerda de cuando estaban, o parece que nadie nos acordamos de cómo era nuestra vida en el útero o nuestra vida preverbal, ¿no? Antes de empezar a hablar, pues parece como que esto no se ha querido mirar, ¿no? Para mí eso es uno de los grandes dramas de la humanidad y es en parte para lo que llevamos este trabajo, ¿no? Ser más conscientes de cómo nos ha podido afectar todo esto, ver la cantidad de preguntas que se abren ahí, necesariamente nos va a llevar a cuidar mejor a los bebés y a las madres. Pero bueno, estoy saltándome varios capítulos. Voy a volver hacia atrás. Eh,
igual que os podéis hacer esta pregunta sobre vosotras mismas, a veces cuando doy talleres a profesionales de salud mental o tengo la suerte de poder ir a un hospital o a un centro de salud mental, planteo esta misma pregunta, que te hagas estas preguntas, sobre todo si eres profesional de salud mental, sobre un paciente que hayas tenido, ¿no? Ese paciente que has tenido, que puede ser un paciente adulto grave, con un trastorno mental grave, con una psicosis, con un trastorno de personalidad y que puede estar habiendo sido atendido ya en varios recursos durante varios años, ¿no? Y me sorprende a veces porque cuando les digo estas preguntas a los profesionales, ¿no? ¿Cómo fue concebido tu paciente? ¿Cómo fue su gestación? ¿Cómo nació? ¿Qué pasó con su mamá cuando tu paciente nació? Pues a veces hay muchos colegas que son muy buenos profesionales, ¿eh? Pero me miran con extrañeza y dicen, ostras, llevo 3 años atendiendo a este paciente y nunca había pensado en todo esto. Por eso a veces esto de la salud mental perinatal yo lo llamo a veces como el sexto continente, ¿no? Como que en la Tierra había 5 continentes y ahora dicen que hay un sexto continente. Pues para mí esto de la salud mental perinatal es como abrir un continente que está ahí, ¿no? Que nos influye a todas las personas muchísimo, pero que desde la salud mental históricamente había recibido muy poquita atención. Eh, Porque claro, si empezamos a pensar en los pacientes que vemos en salud mental, los pacientes que atendemos los psicólogos clínicos y los psiquiatras con trastornos graves, si le damos la vuelta, ¿qué significa esto de la mirada perinatal? Significa empezar a pensar quién fue este bebé, ¿no? Este paciente adulto que veo yo ahora, o este adolescente, o este niño de 10 años. ¿Cómo era de bebé, no? ¿Y cómo fue su vida en el útero? Pues ahí ya estamos saltando, estamos dando este cambio de mirada que llamamos la mirada perinatal. Claro, cuando nos metemos aquí en salud mental perinatal, de repente nos damos cuenta, y es un poco abrumador, de que hay una complejidad de todo. O sea, es muy complejo de lo que estamos hablando. Es nuestra psicobiografía y de alguna manera tenemos una memoria que cada vez se sabe más, que es celular y que es corporal y que está ahí, pero a la vez casi casi no tenemos brújula, no tenemos mapa, no recordamos qué nos pasó. Y nuestros pacientes tampoco nos van a saber contar qué les pasó, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tenemos un buen mapa, una buena brújula, pero nos los estamos construyendo. Y estamos construyendo estos mapas para poder entender un poco esta realidad, para poder asumir este recorrido. Y ahí, pues a nosotras nos gusta mucho esta palabra de ecosistémico, igual os suena, el modelo ecosistémico perinatal. Todo esto es un trabajo que está en construcción, ¿vale? Está en construcción y igual le cambiamos la palabra, pero de momento esto de ecosistémico como que nos gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque permite ver un poco la complejidad. Solemos hablar de ver el árbol y ver el bosque, ¿no? Ver la historia de cada persona, de su llegada a la vida y su llegada al mundo, pero también vamos a poner mucha atención al contexto, que sería este bosque, ¿no? Decía Winnicott, creo que era, ¿no? Nace un bebé, nace una familia. Bueno, es que es verdad, cada vez que llega un bebé, nace una familia diferente a la que había antes de la llegada de ese bebé, pero además en el camino pueden pasar muchas cosas, ¿no? Por eso este modelo ecosistémico perinatal nos va a permitir, bueno, pues ver un poco todas las capas de la cebolla, ¿no? Solemos usar, bueno, este concepto lo hemos rescatado de Uri Brochenbrenner, que es el que lo acuña en los años 70, cuando él busca modelos de desarrollo psicológico que hayan incluido o que se incluya un poco el ambiente, ¿no? Tener en cuenta el ambiente que puede ser muy diferente. La especie humana, una de las características que tenemos es que nos hemos acostumbrado a vivir en toda la Tierra, ¿no? Entonces, el ambiente, el entorno puede ser radicalmente diferente el entorno que se va a encontrar un bebé en un contexto que en otro. Y es muy importante tenerlo en cuenta y conocerlo. Para hablar de esto, del entorno, en este modelo ecosistémico, hablamos un poco de varias capas, de varios sistemas, y me gusta esta imagen de la matriushka, ¿no? Las muñecas estas rusas, ¿no? Que se van sacando, porque, bueno, ya que no voy a usar PowerPoint, pero me parecía que esta imagen os podía un poco ayudar, ¿no? En la capa más pequeña, bueno, he cogido uno de, sí, tiene unas cuantas. Bueno, imaginaros que este, pues podéis ser vosotras, ¿no? Si volvemos al ejercicio inicial, en vuestra fase más embrionaria, ¿no? Esto sería el embrión, o luego, no me gusta la palabra feto porque las mujeres suelen sentir que es un bebé, aunque tenga 3 semanas, ¿no? Bueno, el bebé en el útero y esto, pues es la mamá con el bebé, ¿no? Embarazada. Esta primera capa, en perinatal, la vamos a llamar el microsistema.
Y esta primera capa va a seguir siendo una unión incluso después del nacimiento. Por eso vamos a hablar de la diada madre-bebé. ¿Por qué? Porque madre y bebé son una realidad biológica muy potente. Lo que estamos aprendiendo en los últimos años, se están publicando una cantidad de estudios preciosos sobre toda esta realidad, como os digo, desde la biología. Tenemos una cantidad enorme de estudios de neurobiología, de epigenética, de bioquímica, que han observado qué pasa y nos lo están contando de manera que también cambia la narrativa, ¿no? ¿Qué pasa desde que se concibe un ser humano? ¿Qué pasa a lo largo del embarazo? ¿Qué pasa en el nacimiento? ¿Qué pasa en el posparto? Las que estamos más involucradas en esto estamos un poco flipadas, porque es muy bonito. O sea, ahora que se empieza a descubrir, pues por ejemplo, cómo es la concepción, todo lo que se ha publicado en los últimos años, que muchas ya lo conocéis, ¿no? Sobre cómo en el embarazo hay células madre que pasan del bebé a la madre y las mujeres llevamos células de todos los hijos que hemos gestado en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, pero también en nuestra piel. Parece que esos microquimerismos, esas células madre del bebé, por ejemplo, aparecen en número importante en las cicatrices de las cesáreas. O sea, son células del bebé que van a ayudar a cicatrizar cuando se hace una cesárea, ¿no? Y también van al cerebro y no se sabe por qué ni para qué. También se sabe que el cerebro sufre una transformación bastante importante en el embarazo y ahora ya está claro que no es una transformación cualquiera, es un perfeccionamiento. Y lo que hace es que nos prepara para tener esa sensibilidad máxima para poder cuidar al bebé, pero sobre todo para una de las claves que dicen muchas mujeres cuando se les pregunta cuál es la clave de la maternidad, ¿no? Siempre me acuerdo una mamá adolescente que nos contó en el instituto hace un par de años, cuando le preguntamos, ¿no? ¿Qué es para ti ser madre? Y esta chica tenía 14 años. Dijo, bueno, pues que ahora mi bebé me importa más que yo. Y me pareció un resumen magistral, ¿no? Porque lo que te pasa cuando eres madre, sobre todo cuando eres madre reciente, es que necesitas que tu bebé esté bien. Sobre todo, o sea, que deje de llorar y que esté bien, ¿no? Bueno, pues todo esto ahora sabemos que tiene que ver con toda esta transformación del cerebro, esta poda neuronal, que está ahí el libro maravilloso de Susana Carmona, el de neuromaternal, pero esta poda neuronal facilita, favorece una transformación psíquica. Entonces hay una cantidad de procesos psicológicos aconteciendo durante el embarazo. Algunos ya habían sido descritos con mucha precisión por la clínica psicoanalítica, pero hay otros que yo creo que todavía necesitan ser investigados y comprendidos mucho mejor. O sea, yo creo que aquí todavía nos falta, ¿no? De todo lo que es el embarazo, con toda la diversidad de situaciones que puede haber en el embarazo. Una de las cosas que pasa en el embarazo es que esta sensibilidad incrementada, que va a aumentar a lo largo del embarazo, hace que sea más fácil preocuparte, ¿no? Como que el embarazo tiene una parte así un poquito ansiosa de por sí mismo, ¿no? Claro, esto ya tiene una aplicación directa en cómo vamos a tener que acompañar las sanitarias, cómo vamos a tener que comunicar las cosas a las embarazadas. O sea, casi casi lo peor que se puede hacer con una embarazada es meterle miedo, ¿no? Entonces, si vemos que hay un problema o cualquier indicador que no está bien, pues es muy importante que los profesionales sepan, conozcan estos procesos psíquicos del embarazo para poder transmitir la información sin producir un estado de crisis de pánico, que a veces se produce, ¿no? Hay a veces que se les suelta a las mujeres embarazadas la información de mala manera y las pobres van a estar 3 semanas sin dormir porque les han dicho yo qué sé qué, ¿no? Bueno, como os digo, todas estas investigaciones, lo bonito en perinatal es que cuanto más lo entiendes, más aplicaciones directas tiene. O sea, todo lo que se está descubriendo tiene aplicaciones en cómo cuidamos. Entonces, esta biología que es preciosa, cuando llega el momento del parto, ahí lo que pasa es como la traca final, digo yo, o sea, son como los fuegos artificiales a nivel del cerebro de la madre y a nivel del cerebro del bebé. El parto, además de que psicológicamente, ahora sabemos, el parto fisiológico puede ser un viaje espectacular, pero es que nada más nacer, cuando se van a encontrar madre y bebé, lo que está pasando en el cerebro de esa madre a nivel neurohormonal y lo que está pasando en el cerebro del bebé, pues es también único, irrepetible, y encima ahora sabemos que queda muy, muy grabado, ¿no? Y cuando yo que he mirado mucho ahí lo que pasa a nivel neurohormonal, pues al final cuando intento explicar esto de manera sencilla, dices, bueno, pero si es que tienes el bebé y la madre con los niveles de oxitocina más altos de la vida.
el bebé nace con los niveles de catecolaminas disparados, queda profundamente grabado y además se despierta al nacer, ¿no? Entonces, yo ya realmente la mejor manera que he encontrado de explicar esto es que los bebés, todos los bebés humanos, llegan esperando lo mismo. Los bebés nacen, como quien dice, enamorados de sus madres, ¿no? Eso es un poco como la parte de la biología. Entonces, de la parte del bebé, desde esta mirada perinatal, se ve muy claro que todos los recién nacidos humanos, como dijo Michel Oden, son todos mamíferos, somos todos mamíferos y todos esperan encontrarse con la madre, encontrarla, mirarla a los ojos y empezar la lactancia. ¿Qué pasa del otro lado, del lado de la madre, en ese primer encuentro? Pues aquí la diversidad puede ser infinita. ¿Por qué? Porque las mujeres adultas, ¿no? Cuando parimos, ya estamos totalmente atravesadas por nuestra psicobiografía y por nuestra cultura. Además de eso, por el trato que hayamos recibido en el parto, en el embarazo, etcétera. Es decir, que aunque todos los bebés esperan lo mismo, muchísimos no van a encontrar lo que esperan. De hecho, muchísimos van a ser separados de su madre nada más nacer, casi siempre por razones no justificadas desde el punto de vista médico. Y bueno, ahí puede empezar una historia más o menos fácil, más o menos complicada. Como os decía, los estudios más de biología pura que se están haciendo son muy bonitos. Y lo que señalan es que todo este tiempo que sigue después del parto y que yo creo que el periodo perinatal deberíamos llevarlo al tiempo que dura la lactancia, que sabemos que pueden ser varios años en la especie humana, pues ahí sabemos que están pasando una cantidad de cosas a nivel molecular, a nivel de coordinación del latido cardíaco, de mirarse a los ojos, de activación de según qué áreas del cerebro en espejo. Entonces, se va a ir construyendo toda esta relación que, como os digo, lo que se está construyendo es los andamiajes del psiquismo, ¿no? O sea, la vida psíquica en sí misma. Y cuanto mejor esté el entorno, cuanto mejor esté la mamá, pues más rodado va a ir todo, la mamá y la comunidad. Pero claro, esto es un momento de mucha vulnerabilidad. Las cosas pueden ir muy bien o torcerse mucho, ¿no? Y ahí vamos a tener que ser capaces de ver, además de esta mamá, vamos a tener que ver a lo que rodea a esta mamá, ¿no? Y ahí es cuando en este modelo ecosistémico, pues del microsistema, podemos pasar al mesosistema, que será lo que rodea un poco más cercanamente, ¿no? ¿Qué pasa con el papá si está ahí, no? A los hombres también se les va a remover muchas cosas, sobre todo si es el primer bebé, y lo que se les remueve a las madres cuando llega su primer bebé, a muchos hombres también les pasa prácticamente lo mismo, lo que pasa es que a veces les pasa un poquito más tarde, más cuando ya ha nacido el bebé, ¿no? Pero sabemos que el momento en que llega un bebé a una familia es un momento muy bonito porque remueve muchísimo y como remueve muchísimo es un momento para darse cuenta de qué cosas no te gustaron, de cómo te trataron a ti tus padres y qué cosas deseas tú para tu hijo, para tu hija, como madre y como padre. Por eso muchos autores ya vieron hace tiempo que este periodo perinatal es un momento clave, por ejemplo, para romper la transmisión intergeneracional del maltrato. Es decir, esto de mi papá me pegó y mi abuelo pegó a mi papá y en mi familia siempre se pegaba, pero yo ahora puedo comprender y conectar con el dolor que esto me genera a mí y yo decido que a mi bebé no se le va a pegar ni se le va a chillar, ¿no? Bueno, en situaciones de mucha vulnerabilidad y de mucha dificultad va a ser necesario más apoyo, obviamente, de este entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque esta pareja o esta madre que ha elegido ser madre sola o que ha elegido ser madre con otra mujer o que está en una situación de soledad por lo que sea, va a estar inmersa en este micro y en este mesosistema que llamamos, va a haber una relación entre todos los sistemas que también va a impactar muchísimo. Impacta muchísimo en cómo se vivencia un embarazo, por ejemplo, el estar o no estar trabajando, ¿no? La precariedad, el estrés laboral, sabemos que tiene un sustrato, todo, hay una cantidad de estudios enormes ahora que ven a nivel biológico, ¿no? Cómo impacta la exposición a tóxicos al embarazo, el estrés en el embarazo, pero también a nivel, y ahí ya pasaríamos, perdón, estoy aquí haciendo un lío con las muñequitos, pero bueno, quería señalar el microsistema, el mesosistema y el exosistema, que son las relaciones, ¿no? No directamente entre la madre y el bebé, pero, por ejemplo, el entorno laboral o el entorno social. Por fuera de todo esto está el contexto más amplio, que va a ser lo que llamamos el macrosistema, que es la cultura y la sociedad. Por eso, cuando hablamos de todos estos estudios biológicos, no podemos quedarnos solo con eso, no podemos fliparnos con la epigenética,
necesitamos absolutamente para trabajar en salud mental perinatal toda la aportación de las ciencias sociales. Necesitamos comprender desde la antropología, la sociología, la historia, necesitamos entender la cultura. La cultura hoy en día en el mundo occidental está atravesada por el patriarcado y el capitalismo, ¿vale? Y todo esto se traduce luego en mensajes muy directos que van a impactar en cómo criamos. Por eso, entender este sistema e investigarlo nos va a permitir entender por qué, por ejemplo, en muchos hospitales se siguen haciendo muchas cosas que sabemos que son muy dañinas para la salud de las madres, ¿no? Entender esta cultura, como digo, es muy importante porque en el posparto y ya en el embarazo, pero sobre todo en el posparto, lo que muchas madres van a atravesar, y los puerperios ahora suelen, en muchas mujeres son muy complicados, muchas veces por este choque entre una biología que trae una fuerza y trae una potencia, y es como un torrente, ¿no? Como un río que baja la montaña con toda su fuerza y arrasa todo, ¿no? Eso es la vida, eso es el bebé llegando con todo, con el puerperio, con los loquios, con la leche, con la revoltura, con el descoloque, más si es el primer hijo, pero es que esto acontece en una cultura que en muchos casos va a dictar normas absolutamente contradictorias a esta realidad biológica. O sea, todavía se está diciendo que los bebés no recuerdan, que a los bebés no les afecta, que a los bebés mejor acostumbrarles desde pequeño a estar solos en la cuna o a dormir solos en su habitación o que mejor dejarles llorar solos, ¿no? Todavía, aunque a muchas nos ponen los pelos de punta, todavía se oyen estas cosas. Entonces, esto luego lo llevamos a cada familia y en cada familia hay mensajes de distinto tipo, ¿no? A nivel generacional, transgeneracional, ¿no? Y a veces estallan ahí los conflictos, pues en temas como la alimentación del bebé, ¿no? Si le vas a dar pecho o biberón, o si vas a volver a trabajar al mes, o si vas a dejar de trabajar 2 años para criar. Bueno, estas son las dificultades que atraviesan hoy en día muchísimas familias y muchísimas mujeres. Con toda esta complejidad, es fácil entender que para muchas mujeres, incluso embarazos buscados y deseados, vayan a atravesarse con bastante dificultad, pudiendo llegar a enfermar desde el punto de vista psíquico. Hay que comprender que estos trastornos mentales perinatales, hay que comprender que anteriormente esto no se hablaba, no se nombraba, ¿no? Parecía que, bueno, pues si estás embarazada, tienes que estar feliz, esta era la idealización esta de la maternidad, y las embarazadas ni podían tomar una aspirina, ni podían casi quejarse. Fijaros, yo cuando me quedé embarazada, todavía estaba esto, que todavía sigue muy extendido, ¿no? Como un embarazo sano, tuve un embarazo muy bueno, trabajé hasta el último día, ¿no? Era como la señal de un embarazo sano es llegar al último día del embarazo ahí en tu puesto de trabajo como si no estuvieras embarazada, ¿no? Que claro que hay trabajos y trabajos, pero realmente con lo que sabemos ahora de los procesos psíquicos del embarazo, pues si estás trabajando hasta el último día del embarazo, igual no te va a dar tiempo a hacer este trabajo que es bastante fantasioso, pero es el trabajo del embarazo. El trabajo psicológico del embarazo tiene mucho que ver con esto, con fantasear, es un momento de mucha creatividad también el embarazo, ¿no? O sea que hay cosas que sí que son importantes, pero es que tenemos que darle un valor. Tenemos que darle un valor a que las embarazadas puedan estar, pues esto, ¿no? En este estado un poco casi, no sé, pues de fantasear, de soñar, de crear, de cantar, de parar un poquito, de ir al cuerpo, ¿no? Bueno, entonces, como digo, aquí las cuestiones que es el choque, ¿no? entre lo social y lo biológico es tremendo. Y el drama es que todos los bebés necesitan lo mismo. Lo que necesitan los bebés es que su madre esté bien, por encima de todo. Y las madres, para estar bien, necesitan estar sostenidas por una comunidad, ¿no? Por eso este proverbio de se necesita una tribu para criar, es que es verdad. Uno de los mayores dramas que está aconteciendo ahora mismo es la soledad de muchas madres, ¿no? Y muchos de estos trastornos mentales perinatales que vemos y atendemos a veces en consulta individual, sabemos que se resolverían si esa mamá no estuviera tan sola, ¿no? Si tuviera a sus amigas de la infancia cerca o a sus primas o a su mamá. Aquí en España vemos a muchas mujeres migrantes que tienen dificultad por eso, porque están solas, no por nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues este acompañamiento, como digo, para poder hacerlo, yo creo que es muy importante comprender muy bien esta realidad, por más compleja que nos parezca, ¿no? Por eso esta propuesta de modelo ecosistémico. Y a la vez, a mí una de las cosas más bonitas, me parece, de lo perinatal es que
Cuando pensamos en una mujer que está ahora embarazada, ¿no? Pues obviamente vamos a pensar en prevenir, ¿no? En cuidar, en acompañar, en que pueda disfrutar del embarazo, en que pueda tener un parto bonito, en que pueda tener un posparto disfrutón, independientemente de que tenga un problema médico o un historial psiquiátrico que condicione más o menos la atención, pero incluso en todos esos casos, lo primero es la atención respetuosa. La OMS ha publicado unas guías maravillosas en los últimos años, las podéis descargar en la página web de la OMS y en la de la PAO en castellano, y hay una que habla de cómo incluir los servicios de salud mental perinatal en los servicios de salud materno-infantil. Esa guía está traducida al castellano y es espléndida, porque dice que lo primero que hay que hacer es erradicar las violencias en la atención perinatal, ¿no? Lo primero es el trato respetuoso, el consentimiento informado, el no hacer nunca nada a una mujer sin su consentimiento. Estamos hablando de momentos de máxima vulnerabilidad en la vida, ¿no? El parto es un momento de una vulnerabilidad máxima y cosas que tradicionalmente no se les daba importancia, ahora sabemos que una, una exploración vaginal sin consentimiento es una práctica violenta, ¿no? Por ejemplo, y a una mujer que ha sufrido violencia sexual le puede desencadenar una disociación. Entonces, esto cualquier persona que trabaje en un paritorio o en un servicio de maternidad tiene que saberlo y tiene que promover un cuidado exquisito a todas las mujeres, porque muchas no sabemos su historia previa, pero hay que tratar a todas como si todas pudieran tener estas historias de vida muy duras y muy traumáticas, ¿no? Entonces, bueno, el embarazo es un momento de vulnerabilidad, hay trastornos psicopatológicos específicos del embarazo, ¿no? O que se desencadenan en ese momento. Y también sabemos que hay que atenderlos y hay que tratarlos, incluso en algunos casos hay que tratarlos farmacológicamente y no pasa nada, ¿no? Es mucho peor no tratar que tratar como es debido, pero claro, hay que saber para tratar, hay que estar bien formado. Y para mí es muy importante entender que en perinatal y en la vida siempre se puede sanar. Esta es la parte bonita, ¿no? La perinatal, los que trabajamos ahí, a veces es tremendamente intensa, ¿no? Porque pasan cosas muy dramáticas. Hay catástrofes obstétricas, hay bebés que mueren, hay pérdidas, hay abortos, hay crisis, desestabiliza mucho la llegada de un bebé. Pero a la vez, si aprendemos a acompañar y a sostener y a atender esos procesos en equipo, porque yo creo que para atender la perinatal es clave el equipo, ¿no? Y el equipo está formado, si se acompaña eso bien, luego los resultados son espectaculares. Y a veces lo que estamos sanando no es solo atendiendo bien cuando un bebé muere en el parto. Cuando se atiende bien un parto de un bebé que nace sin vida, estamos ayudando a esa mamá y a ese papá y a esa familia a que puedan hacer ese duelo por la pérdida de ese hijo que no va a vivir de una manera sana y no traumática. Pero es que además cuando hacemos eso bien, nos sorprendemos a veces que estamos ayudando a sanar a la abuela que también perdió un bebé en un parto. Pero de aquel bebé nadie habló, ella no lo vio, nunca más se volvió a nombrar y la pobre mujer se lo tuvo que tragar aquel duelo como se tragaban las cosas, ¿no? Entonces, cuando digo que siempre se puede sanar, lo bonito de perinatal es que en todas las familias hay muchas historias y la llegada de un bebé y unos cuidados exquisitos van a permitir muchas veces poder entender y poder sanar procesos de las generaciones anteriores, ¿no? Entonces esto también, bueno, pues lo vais a encontrar y es muy bonito. ¿Cómo se aprende en perinatal? Como os digo, yo creo que por un lado es muy importante lo que os decía, estar muy puesta en toda esta cantidad de estudios científicos que se están haciendo y que algunos son fascinantes y muy bonitos. También hay que conocer todo lo que se está investigando de psicopatología y de tratamientos, pero también porque venimos de una tradición, como os decía, patriarcal, venimos de una historia que no ha escuchado a las madres, porque esto es un poco el síntoma nuclear casi del patriarcado, hay que devolver un poco la escucha, ¿no? Hay que poner el foco en escuchar a las madres. Y para eso hay una herramienta muy potente, que es toda bueno, la escucha a los relatos en primera persona y la investigación cualitativa, ¿no? Hemos aprendido muchísimo de todas estas investigadoras, como os digo, muchas desde la antropología o desde la enfermería, que han hecho estudios cualitativos preciosos, recogiendo relatos de mujeres y de madres y de padres en muchas circunstancias diferentes, y escuchar esos relatos en primera persona nos ayuda a entender, ¿no? Porque si queremos cambiar el modelo, tenemos que ir a un modelo de cuidados sensibles con el trauma, desde una comunicación no violenta,
etcétera, ¿no? Le podemos ir añadiendo más etiquetas a todo esto, pero bueno, para mí lo interesante es el concepto, ¿no? Que comprendamos que desde aquí se puede, eh, por un lado, tratar y cuidar mejor a todos los que llegan, ayudar a que las madres puedan estar lo mejor posible con sus parejas, con sus familias cuando llega un bebé, que sea un momento, una maternidad elegida, y que sea un momento gozoso, pero que también vamos a poder tratar a veces lo anterior, ¿no? Por eso, bueno, yo creo que eso, que al final la perinatal nos toca a todos y se puede llegar a ella desde lugares muy distintos. Y bueno, alguien se... Tenemos un bebé en la sala. Creo que no se dio cuenta quién esto. Y bueno, yo veo el tiempo que llevo y la verdad es que me apetece mucho escucharos, así que si os parece, podéis darle a la cosita esta de levantar la mano y si hay preguntas o reflexiones de todo esto que hemos comentado, pues me gustaría mucho escucharos. Entonces, si levantáis la mano, yo voy a dar la palabra a quien me salga aquí a la izquierda arriba primero y, y os paso un poquito la palabra, porque también me interesa un poco que yo pueda hablar de estos temas 3 días seguidos, pero bueno, creo que lo principal que os quería transmitir era esto, ¿no? La importancia de conocer bien todas las capas, que cada una de estas capas requiere una investigación propia, que de la investigación biológica y biomédica vamos a pasar a bueno, a todo el tema relacional, la terapia familiar, ahí hay mucho que entender también a nivel de psicoterapia, pero también hay que atenerse a las investigaciones de las ciencias sociales para poder entender el contexto y para poder saber cómo cambiar a veces malas praxis que vemos o prácticas obsoletas de cosas que se siguen haciendo mal. Y para eso, como os digo, conocer bien los estudios, pero también la práctica reflexiva. La práctica reflexiva es esto que os he dicho de poder entender de dónde vengo yo, qué me pasó a mí cuando yo era bebé y cómo esto que me pasó a mí afecta, ¿no? A por qué yo estoy trabajando en esto, por qué me dedico a esto, por qué me gusta mucho trabajar con este tipo de familias y por qué me resulta muy difícil trabajar con este otro tipo de familias. Entonces, bueno, a lo largo de la formación vamos siempre con estas 3 patas, ¿no? La escucha de los relatos, la evidencia científica y la práctica reflexiva. Bueno, creo que ya hay manos levantadas, a ver si ahora consigo verlas, porque no estoy yo muy... Me pone que hay varias manos levantadas. Ah, vale, tengo que pasar de pantalla. Vale. Mira, ahora sí me sale. Karine Aguirre Morales. Me sales aquí como la primera con la mano levantada. Así Hola, que muchas gracias, Ivonne. Muy contenta de estar aquí y realmente con muchas preguntas y reflexiones. Muy interesante todo lo que nos expones. Yo mm, soy psicóloga y también trabajo desde el punto de vista somático con el movimiento. Y me acordaba de una persona, de una mujer con la que yo trabajé que dio a luz y la fui a ver cuando nació su bebé. Y ella era una mujer, es una mujer muy ejecutiva que trabajaba haciendo todas las ventas de una gran empresa de ventas, justamente mm, de ropa y esas cosas. Y, y estaba muy, 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 muy triste. Tenía su bebito menos de un mes de nacido, ¿no? Porque ella sentía que quería salir a trabajar de nuevo, ¿no? Y mm, porque su identidad estaba, así lo entiendo yo, como muy marcada por ese rol. Y entonces tenía como un gran conflicto con el papá, que más bien no quería ir a trabajar y quería quedarse en casa. Y ella se sentía como muy mala mamá, ¿no? Por esto que estaba sintiendo. mm, Para mí fue mucho como escucharla y sostenerla desde ahí, pero también fue difícil porque, digamos, ella sí sentía o sea, siento como que hubiese habido que tener mucho trabajo previo de prevención justamente para acompañarla mejor, y me preguntaba un poco cómo actuar, porque siento que era como
una intervención que uno tenía que hacer en ese momento para sostener la familia, ¿no? Qué bueno. ¿Dónde estás Entonces, tú, Karine? ¿Desde dónde te yo has estoy conectado? en Lima, en Perú. En Lima. Qué bueno. Bueno, pues encantada. Pues mira, esto que cuentas es un caso muy bonito, porque una mamá, como dices, que ha tenido el bebé, que está ahí triste y que con un mes te habla de que quiere volver a trabajar, para mí, esa mamá ya está siendo muy valiente para empezar de poder verbalizar esto. O sea, lo que está verbalizando es no me hallo y quiero salir corriendo. Entonces, la mayoría de las madres nos hemos sentido así en algún momento, sobre todo primerizas. Entonces, lo primero sería decirle como, qué bien, o sea, qué valiente eres de poder ponerle palabra a esto, ¿no? Eso ya me parece, o sea, siempre vamos a reconocer todo lo que están haciendo bien las mujeres, porque las madres hacen un millón de cosas bien cada día. Y en vez de eso están atormentadas pensando que no han hecho, que han hecho todo mal, ¿no? Entonces, aparte, nuestro trabajo muchas veces es señalar, ¿no? Hacer ver, pues qué bueno que estés pudiendo hablar de esto, ¿no? Qué bueno que estés pudiendo nombrar tus ganas de seguir corriendo y qué bueno que este papá esté deseando quedársela aquí. O sea que siempre tirar de lo bueno por las dos partes, ¿no? Pero que una mujer pueda verbalizar su malestar, a mí ya me parece valiente, porque muchas mujeres no lo han podido verbalizar por puro miedo al juicio. Entonces, esto para empezar. Y lo segundo, que es que cuando eres madre lo vas a hacer toda la vida, ¿no? Esta mamá y este bebé se van a tener toda la vida. Un mes es poquísimo. Entonces, a mí que con un mes esta mujer pueda estar expresando todo esto, ya me parece fabuloso. Y creo que a veces las profesionales nos tenemos que trabajar nuestras angustias también desde aquí, desde, bueno, dales tiempo. Seguro que si las vuelves a ver cuando tienen 5 meses, o sea, que a veces el impacto de nuestros acompañamientos en perinatal, nunca sabemos el impacto, o a veces sí, pero muchas veces no sabemos el impacto que tenemos, ¿no? Pero a mí me han llegado muchas veces madres que yo igual no recuerdo, pero a veces una intervención de alguien que en un momento dado les dijo algo, eso ya, ¿no? Pues pone en marcha un proceso de, bueno, no te preocupes, tienes un mes, tu bebé tiene un mes, pero lo vas a tener toda la vida. O sea, tienes toda la vida para conocerlo, acaba de llegar. Se tarda mucho en conocer tu pareja. ¿Cuántos años llevas con tu pareja? 5. ¿Te acuerdas de cuando hacía un mes que le conocías? Cuando hacía un mes que le conocías, igual estabas deslumbrada porque te gustaba mucho, pero no sabías nada de él. Entonces, conocer a alguien lleva su tiempo. El tiempo de los bebés es un tiempo muy lento. El puerperio es un tiempo muy lento. Que una mamá se sienta así un mes después de dar a luz, que tenga ganas de salir corriendo, es muy frecuente y muy normal. Y a veces simplemente esto, que sería una intervención psicoeducativa, de decir, bueno, esto pasa mucho, es muy normal, date tiempo. Si el papá tiene más ganas de estar él, que esté él. Si tú te puedes permitir y te apetece salir sin tu bebé, sal. O sea, un poco ahí que ella tiene que encontrar su manera de maternar. No la voy a encontrar yo, pero permitírselo, ¿no? Pues te apetece salir, sal. O sea, un poco como que no hay recetas. Yo creo que es más esto, ¿no? Desde esta escucha, ayudar a ver pues todo lo que ya está haciendo bien. ¿Vale? Venga, gracias, Karine. A ver, Gracias. aquí me sale Alejandra Espinola, me sales. Hola ¿Dónde Ivonne, mucho estás? gusto. Yo soy de México y pues es un gusto conocerte, es un gusto escucharte. Ya te conocía desde antes, pero ahorita verte en vivo y a todo color, Encantado. pues para mí es un gran honor, ¿no? Yo soy psicóloga clínica y anteriormente, hace años, yo trabajaba mucho el ámbito clínico desde la psicopatología infantil, pues conocí Winnicott, Mahler. Pero desde que conocí esta parte del ámbito perinatal sí me hizo mucho ruido, más cuando trabajaba con los niños, con los adultos, identificar sus orígenes, cómo fue su crianza, cómo fue esa diada madre y bebé. Y eso creo que aparte de mi maternidad propia, pues me provocó entrar a este mundo perinatal, ¿no? Que siento que es muy rico, siento que tiene muchos caminos que hay que seguir viendo, observando, analizando, pero ahorita me hiciste mucho ruido, Ivonne, y me quedé así de que no, o sea, sí es cierto, o sea, lo que tú dices sobre la antropología, ¿no? Que hay que conocer la antropología, la historia, los contextos históricos, de verdad marca mucho marca mucho la maternidad porque tengo pacientes de 80 años, pacientes de 50 años, pacientes de 25 años que son madres y veo la diferencia de sus maternidades, pero cuando ellas hablan desde sus heridas, desde sus traumas, te hablan lo que vivieron. Las personas de 80 años, por ejemplo, yo vivo aquí en México y en la región donde yo vivo, que es en la zona norte, hubo mucho esa época de 1900 de la Revolución Mexicana, donde hubo muchos huérfanos, donde hubo muchos traumas, abandonos de niños. Entonces, estas personas te dicen, mis papás
fueron huérfanos. Mis papás huyeron de un pueblo. Yo nací y yo era la madre de 7 chamacos, bueno, 7 niños, 9 niños que yo fui la madre de ellos. Entonces te empieza a decir cómo fue resultado, pues por eso ellas fueron madres autoritarias, madres que le exigían mucho a un bebé o dejaban llorar a un bebé. O sea, te das cuenta cómo sus heridas por el contexto Mm. histórico convirtieron a estas madres lo que son, ¿no? Y luego las personas de 40, 30 años de que pues mi madre en esa época trabajaba, estaba al 100 en la casa, pero casi no la veía, pero así era la época esa. Entonces yo tenía que acomodarme y ahora mi maternidad yo no abarco, ¿no? O sea, como que escuchas a estas madres por los contextos históricos que vivieron y sus heridas que tienen, cómo se convierten en el resultado de esas maternidades, ¿no? Entonces, ahorita que dijiste eso, me hizo mucho ruido esto. Eh, Fui identificando a mis pacientes de diferentes edades y entiendo por qué son lo que son, fueron lo que fueron y que ahora pues claro, ¿no? Ahorita tienen tal vez vacíos, tal vez como nunca fueron sostenidas, ahorita quieren que las sostenga alguien y que pues ese es nuestro papel y nuestra labor como psicoterapeutas, como psicólogos perinatales y pues me hiciste mucho ruido en eso, ¿eh? Qué bonito, Alejandra, qué bien lo has explicado, es que es así. A veces decimos que nadie puede dar lo que no ha recibido, ¿no? Y a veces en las generaciones anteriores lo que dices, o sea, ha habido unas circunstancias de tanta dureza y unas normas a veces tan rígidas que lo que hay es dolor, hasta que no se valide ese dolor. Pero bueno, es que es esto. En realidad todas esas mamás querían lo mejor para sus bebés. Y ese es un poco el punto de partida. Así que bueno, muchas gracias, qué gusto escucharte. A ver, me sale Paola Robles, también de México. Si te quieres desilenciar, Hola, cuéntanos. hola, gracias. Sí, ya vi que hay varias de México, qué gusto. Bueno, mira, yo soy de una ciudad que se llama Oaxaca, en México, que es una región donde hay bastante población indígena y vivo también en Chiapas, que también hay población indígena, mujeres, ¿no? Entonces, pues habían, con estas preguntas que lanzaste al inicio, pues empecé a pensar también, ¿no? En mi historia y toda esta influencia que comentaba también la colega anterior, ¿no? Toda la herencia que se trae de las mujeres. Y justo hace unos días supe que, bueno, ya tiene unas semanas que sé que hay una única y última partera en mi comunidad que tengo ganas de, pues, de entrevistarla, de conocerla y de saber cómo vivió ella, ¿no? En ese tiempo, porque ya tiene más de 80 años. Y también era para mí como sí, como un signo ahí de admiración de decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque ya es la última, ¿no? O sea, ¿por qué está pasando esto cuando yo reconozco que en mi comunidad hay muchísimas tradiciones que sostienen las mujeres, sobre todo el nacimiento, ¿no? Yo tuve la fortuna de parir en casa con una amiga partera y totalmente otra vivencia. La verdad es que lo viví muy, sí, como algo gozoso, como decías tú, que se disfruta, ¿no? El primero y el segundo, como fue tan rápido, pues ya lo recibió mi compañero y para mí era como, wow, o sea, se puede parir así. Y sí, ¿no? O sea, la verdad es que en mi cerebro habían muchísimas cosas, así como fuegos artificiales, no entendía nada y lo había vivido y ya había parido. O sea, fue la verdad como un viaje, ¿no? Y entonces todo eso también a mí me hizo cuestionar mi camino profesional. Yo también soy psicóloga y había acompañado adolescencias, infancias, familias, y a partir de ahí empecé como a estudiar más y por eso te encontré en las redes. Y dije, no, yo quiero tener más herramientas porque puede ser que haya mucha intención amorosa, pero tener las herramientas también sostiene muchísimo el proceso. eh, y las mujeres también se sienten, ahora que he leído más, por eso tengo ganas de entrar ahora en enero, ojalá que logre entrar a la formación, eh, porque da mucha seguridad, ¿no? Cuando ya las mujeres empezaron a llegar y a compartirme, además de que yo lo he atravesado con mis gestaciones y partos, dije, wow, si tengo más herramientas, hay un camino como, no sé cómo lo siento, como más claro, entre comillas, ¿no? Como que puedo ir acompañando, caminando a su lado. Sin tener que decir que así tiene que ser, pero mostrando herramientas que les dan esa seguridad, ¿no? Entonces, la verdad que desde que empezaste con las preguntas y yo empezando a hacer una autorreflexión,
y dije, wow, cuántas posibilidades hay de, pues esto, ¿no? De sanar. Ahora que veo, ¿no? A mi pueblo, a esta partera, como que todo está bastante así latente en lo que estoy viviendo ahora y por lo que también me estoy, pues con ganas, ¿no? De participar en la formación. Entonces te agradezco mucho todo esto que en breve, en media hora, así fue como un boom y decir, sí, sí vale la pena tomar las herramientas y sí, también en mi comunidad yo sé que va a ser algo que puede mover y que incluso podría regresar, ¿no? A esa conexión que ya había entre las mujeres de sostenerse juntas para parir y todo el proceso también de posparto, ¿no? Entonces, muchas gracias. Pues gracias, Paola, por compartirnos esos partos tan bonitos y desde luego yo te animo a que conozcas a esta partera y demás y escuches su sabiduría, que seguro que tiene mucho que compartir. Yo creo que tenemos que estar formados en salud mental perinatal en todos los ámbitos. O sea, tienen que saber de salud mental perinatal las que atienden parto en casa, igual que tienen que saber las que atienden partos en UCIs, en hospitales de bebés prematuros, en situaciones de altísima complejidad. O sea, tanto en una situación como en la otra, lo que hay al final es una mamá que está teniendo un bebé y que necesita ser escuchada, necesita que le quiten el miedo, necesita ser acompañada, ¿no? Entonces, yo creo que eso, ¿no? Que ahora mismo hay una complejidad de situaciones, o sea, me cuentas esto, que por cierto creo que este año vamos a estar viajando a México y viendo un poquito, espero poder estar realidad ahí en octubre, ¿no? Creo que estaremos. A mí me parece súper interesante, a mí personalmente, o sea, me apetece mucho conocer toda esta tradición comunitaria de la partería, ¿no? Está por ahí Guadalupe Trueba. Pero creo que también hay que poner el foco en todos los ámbitos. También en los ámbitos hipermedicalizados, donde hay una epidemia de cesáreas y donde las mujeres ya sienten pues, que la única posibilidad es tener una cesárea. O sea, es muy complejo, hay escenarios muy diferentes, ¿no? Y te agradezco mucho que nos hayas contado estos partos maravillosos, que creo que es una riqueza contarnos las unas a las otras. Las mujeres recuperar estos relatos, ¿no? Tanto la que tuvo el parto gozoso como la que tuvo la cesárea espantosa, ¿no? Yo creo que este validarnos entre todas nos lleva a esta comunidad, ¿no? A esta sororidad de apoyarnos. Es que no queda otra con la que está cayendo. Bueno, muchas gracias, Paola. Eh, Veo por aquí a H. Flores. No sé cuál es tu nombre. Me sale una H, sí. Hola, ¿qué tal, Ivonne? Muchas gracias. Soy ¿Dónde Hipatia estás? desde Cusco, Perú. Ya, Yo me ay, qué encuentro bueno. en Cusco. ¿Qué tal? ¿Cómo Ujú. están? Bueno, yo básicamente quería comentar sobre todo el tema que acabas de hablar sobre salud mental perinatal. Bueno, me resuena muchísimo desde que soy mamá, obviamente, ¿no? Porque antes, la verdad, no se me hubiera ocurrido buscar información al respecto. Yo di a luz hace 14 años y, y en mi época no se hablaban de estas cosas, o sea, eh, no sé, no se veían redes, no se veía espacios como este, donde se pueda hablar con total normalidad de partos y sobre todo de la salud mental, ¿no? Que es un tema tabú, o sea, nadie habla de salud mental hoy en día, al menos acá en mi país no es una prioridad, creo yo. Entonces, yendo un poquito más en el tema, yo he observado antes de ser madre, porque en las empresas en las que he trabajado y veía compañeras embarazadas, ¿no? Entonces ellas, cuando ya estaban por dar a luz y como tú dijiste, ¿no? Trabajaban casi hasta el último día de que ya iban a dar a luz o juntaban sus días con las vacaciones y con este tiempo que se le da a la madre, que son 2 meses, creo yo, que me parece nada, absurdo el tiempo, y las veía con tanta desesperación por ya regresar al trabajo. O sea, no habían dado a luz y ya estaban pensando en el retorno, ¿no? Entonces, otra cosa también que hablaste es sobre la importancia, obviamente, de la biografía, la historia, el tema cultural, X cosas, ¿no? Sobre el acompañamiento. O sea, qué difícil porque se ha normalizado tanto esto de la dulce espera,
que todo esté perfecto, que la mamá y que no sé qué, pero en realidad, en mi caso, de dulce espera no tiene nada, ¿no? Porque han habido estos procesos salvajes, hormonales, emocionales, y yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Y aquí va mi pregunta, ¿qué importancia le das tú a, a, a la experiencia que se puede compartir una madre que está pasando por estas situaciones? He escuchado también sobre las dulas, ¿no? Sobre estas mujeres que acompañan, estas mujeres que están ahí, qué sé yo, o la psicología también, qué sé yo, ¿no? Básicamente era porque el acompañamiento y porque, bueno, en mi caso, acompañamiento, todo el mundo está ocupado, todos trabajan, ¿no? A nadie le importa, o sea, creo que no hay esa sororidad de la que se habla finalmente, ¿no? Como algo romántico, o sea, en realidad, esta tribu de la que se necesita y qué sé yo, ¿no? Eso, ¿no? Sobre las dudas, ¿qué opinas tú de eso? Y bueno, muchas gracias por... Gracias, Hipatia. Pues mira, yo creo que es necesario el acompañamiento y es necesaria la comunidad. Y una mujer sola en embarazo a mí me preocupa, o sea, porque creo que es difícil, o sea, que el embarazo, lo que dices, es que desestabiliza, ¿no? Estamos en una sociedad, por lo menos aquí, ¿no? Tan fragmentada que hay mujeres que prefieren pagar que pedir ayuda, ¿no? Como que es más fácil contratar un servicio que mostrar la vulnerabilidad y decir a tus amigas, "Jo, pues estoy mal, necesito ayuda", ¿no? Yo creo que estamos haciendo un trabajo colectivo las mujeres desde el feminismo de atrevernos a reconocer nuestra vulnerabilidad, pero nos queda mucho todavía. Nos queda mucho de aprender a pedir ayuda y creo que en esto las redes sociales me da a mí que no están ayudando porque están favoreciendo una visión como muy idealizada y muy edulcorada a veces de lo que es esto, ¿no? Entonces, las doulas, aquí les decimos doulas, ¿no? Ahí les decimos doulas, yo creo que hay algunas excelentes que hacen un acompañamiento y hay bastantes trabajos de investigación ya donde son doulas las que hacen el acompañamiento en salud mental perinatal, formadas y siendo un sostén ahí, pues con estas cosas básicas, ¿no? De acompañar, sostener, no juzgar. Creo que todas las personas podemos siempre ayudar a las embarazadas y a las puerperas a entender que para sus bebés ellas siempre son las mejores, ¿no? Para un bebé su mamá siempre es la mejor mamá del mundo y ayudar un poco a quitar esta exigencia tan disparatada que tenemos ahora. Bueno, vamos ya, estamos llegando ya al final, son las 8 menos 2. Creo que nos va a dar tiempo para una pregunta más. Entonces, igual, y si es cortita, ¿no? Ahora no sale aquí Leo Messi. Pilar Graset, ¿te parece? Brevemente, Nada, muy breve porque cuéntanos. daría esto para tantísimas horas. Yo trabajo en atención temprana Ay, qué bueno. y es un ¿Y dónde trabajo estás? precioso en Reus, en Tarragona. Y bueno, varias profesionales del equipo nos hemos ido formando con vosotras, a cachos, algunas entero, toda la formación, ¿no? Pero sí que aporta muchísimo a la hora de acoger a estas madres que a menudo están sufriendo mucho, ¿no? Y que también me parece muy importante poner el peso en todo lo que fue esa gestación, esa construcción inicial de ese ser humano, que a veces viene tan diferente del que se esperaba, ¿no? Pero no iba por ahí mi tema. Me has hecho pensar, y por eso he levantado la mano, en esa necesidad de contratar profesionales para todo. Estoy un poco preocupada porque veo que llegan los niños y que cuando llegan a veces prematuros, a veces con pequeñas, a lo mejor con muy poquitas dificultades, pero ya han consultado con una asesora del sueño, han ido al osteópata, han hecho un recorrido que me parece muy preocupante porque estamos haciendo patología de lo que no es y en el fondo eso nos habla de la gran soledad que sienten las mujeres que no pueden eso, probablemente confiar en su amiga o esa propia sensación de ser no suficientemente buenas y de no creer en sus propias capacidades. Y creo que ahí hay un gran trabajo que hacer también, ¿no? Porque no podemos pasarnos el día en consulta. No sé si lo compartes o no. Comparto. Comparto totalmente esta preocupación. Yo vengo de un grupo de apoyo a la lactancia, de Vía Láctea, de Zaragoza, y yo estaba muy sola porque no era de allí cuando tuve a mis hijos, y a mí estas madres me ayudaron y son de las que aprendí. Y creo mucho en ese poder de los grupos de apoyo de madres, grupos de prematuros, grupos de duelo, grupos, grupos, grupos.
pero siempre desde este voluntariado, desde esta ayuda mutua y no desde esta atención tan profesionalizada a veces. O sea, yo creo que hay que ir por ahí y creo que está siendo muy difícil, pero confío en que recuperemos esos espacios porque muchas madres muy preocupadas a veces con un problema de su bebé, el que sea, cuando llegan a un grupo y están escuchando a 4 madres más y están viendo otros bebés, es que se les olvida. Dicen, no, yo venía a haceros una consulta, pero llevo aquí 2 horas viendo y ya no me acuerdo, y ya se resuelve el problema de lactancia sin haberlo ni consultado, simplemente estando con otras madres. O sea, se resuelven haciendo amigas, conociendo a las mujeres del entorno cercano, ¿no? Del barrio, de la comunidad. Entonces, pero yo creo que ahora mismo está muy hostil el ambiente. Yo creo que hay que recuperar espacios comunitarios de compartir también intergeneracional. Si es que hay mucha gente, están las tías, están las abuelas, están las vecinas deseando muchas veces echar una mano, pero la gente está muy sola en sus casas, ¿no? Entonces yo no sé. Bueno, agradezco mucho la reflexión, Pilar, y lo vamos a dejar ahí como cierre. Bueno, estamos aquí. La formación que empieza ahora en enero, la de fundamentos, va al detalle de todo esto que hemos contado, va a traer todos estos estudios recientes, a escuchar a un montón de profesionales que ya no nos caben más, pero hemos fichado a muchísimas profesionales porque realmente creemos que esto es una construcción colectiva y que hay muchas profesionales muy buenas que tenéis mucho que aportar y os vamos aquí. Y bueno, pues si empezáis en enero trabajaremos desde aquí, desde estos estudios, pero también desde esta escucha y desde esta práctica reflexiva. Y bueno, que muchísimas gracias. Lo vamos a dejar aquí ya, quedará grabado y se subirá. Y bueno, voy a ver si me da tiempo antes de salir del todo a leer algunos de estos comentarios. Pero bueno, muchas gracias a todas las que estáis trabajando y ayudando y sosteniendo a las mamás, a los bebés. Algunas sé que estáis en situaciones muy adversas y muy duras. Tenemos alumnas maravillosas que nos escribís, que trabajáis en prisiones, que trabajáis en las fronteras. Yo creo que la clave está ahí. O sea, yo creo que si conseguimos que las mujeres que están en situación más precaria y de más exclusión sean bien atendidas y bien sostenidas en sus procesos de embarazo, parto y crianza, y creo que como sociedad estaremos todos mucho mejor. Así que bueno, gracias y feliz año a todas y nos vemos pronto. Chao. Gracias, feliz año. Gracias.